Bueno, pues tenemos temas muy interesantes sobre la mesa, porque si yo a ustedes les hablo de alargar la vida del ser humano, a lo mejor les interesa. Siempre ha sido uno de los temas sin duda principales en los estudios científicos. Ahora, un científico explica que se podría llegar a vivir hasta 1000 años. El científico, que se llama Raymond Kurzweil, afirma que se podría aumentar la vida hasta límites insospechados gracias a la combinación de la biotecnología y la inteligencia artificial. Durante el envejecimiento, pues los huesos se vuelven más frágiles, los órganos se van deteriorando y el hombre se va desgastando, podríamos decir. Este doctor dice que con nanorobots se podría ir regenerando ese órgano devastado por el tiempo y, por lo tanto, ir rejuveneciendo nuestro cuerpo. Pues medicina antienvejecimiento, también alimentación. No sé cómo veis vosotros esto de poder vivir 1000 años. Dicen que las personas que podrían hacerlo incluso ya están aquí, que ya han nacido. Me está dando una pereza. Tal cual, tremenda. Es la única palabra que me sale a mí. 1000 y pico Yo años. lo que quiero es morirme, irme al cielo, o sea, y vivir bien los años que tenga que vivir, pero también, o sea, es que es transhumanismo puro, ¿no? También es esas, como hay como tan poca visión de trascendencia, como que intentamos alargarlo de aquí porque no nos creemos que lo que hay después de la muerte es muchísimo mejor, ¿no? Claro. Yo estoy convencido que por mucho que queramos estirar el chicle, todo lo que queramos, la calidad de vida seguirá siendo peor. Ahí Carla daba la clave de todo esto. ¿Por qué queremos aplicar todos estos avances? Hay avances científicos que están en la mano del hombre y que han traído un progreso bueno, como cura, por ejemplo, de enfermedades, como otra serie de terapias incluso que nos han hecho vivir muchísimo mejor, pero buscar la inmortalidad o buscar alargar algo que no nos va a aportar nada, lo único que hace es volver al hombre todavía más egoísta de lo que ya es y una sociedad todavía más egoísta y consumista y más aferrada a lo terrenal. Yo creo que los esfuerzos deberían ir porque el tiempo que ya estamos aquí, que en mi opinión, como decía Carla, es suficiente, es en enfocar bien nuestra vida y que tenga un propósito, es decir, que entendamos muy bien cuál es nuestro lugar en la Tierra y que no por mucho tiempo vamos a tener más oportunidades de cumplirlo. Es que no todo lo técnicamente posible es deseable, ¿no? Y sobre todo es para qué queremos vivir más, para darnos más, para entregarnos más, para tal, o para qué, o para inundarnos aún más de placer y tener ese foco, ¿no? Sí, sí, que habla además de rejuvenecimiento, pero claro, físico de órganos y huesos, pero luego cómo tener la cabeza, ¿no? Porque decimos muchas veces, oye, yo quiero estar bien, pero si tienen que ser menos años, pero poder estar bien y disfrutar, ¿no? También de la vida y saber, como decís, para qué es lo que estamos. Vamos a preguntarle también al experto, a José Ramón Amorpán, él es el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. José Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. No sé cómo valora usted todas estas informaciones, todos estos avances, investigaciones que dicen eso, pues que la gente que podría llegar a vivir 1000 años habría nacido ya. Vamos a ver, esto de la búsqueda del elixir de la vida, pues lleva ya muchos siglos, ¿no?, en la historia de la humanidad. Hoy por hoy, con la mejor evidencia científica, no deja de ser una noticia fantasiosa y sensacionalista. ¿Es posible, José Ramón, que la medicina pueda prolongar la vida hasta tal punto? Porque sí que sabemos que bueno, pues, las lesiones, el desgaste de los huesos, de los órganos, todo eso se puede ir tratando, pero ¿tanto como 1000 años médicamente es posible? Insisto, con la mejor evidencia científica hoy por hoy, eso es una absoluta quimera, ¿no? El ser humano es un sistema sumamente complejo, ¿no? Y la alteración de una mínima parte de ese ecosistema tan importante y tan complejo pues va a alterar la unidad del conjunto. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede significar una microdelección en un cromosoma, ¿no? Altera absolutamente todo el conjunto del ser humano. Hoy por hoy el secreto de la longevidad lo tenemos que buscar en el estilo de vida, ¿no? En cómo vivimos, cómo comemos, cuánto nos movemos, cómo cuidamos nuestros entornos. Eso es lo que está hoy por hoy dando años al ser humano y sobre todo dando calidad a esos años, ¿no? Jugar a profetizar lo que pueda significar el avance biotecnológico y sobre todo la combinación del desarrollo de la inteligencia artificial con la nanotecnología, bueno, no deja de ser un ejercicio de ciencia ficción, que está muy bien para quien quiera vender libros
como el autor que tú mencionaste al principio, pero que no es ciencia seria. No, llevamos... José Ramón, muy buenas tardes. La medicina sigue avanzando y siempre, o al menos eso es lo que creemos, buscan el bienestar de las personas. Si una persona mayor, pues si le recetan unas pastillas porque tiene una afección en el corazón, evidentemente le van a hacer vivir más si no toma esas pastillas. Mi pregunta es, ¿dónde está esa raya que marca la ética dentro de las prácticas de alargar la vida a las personas? Es decir, la medicina, ¿hasta dónde debería investigar para buscar que una persona viva más tiempo? Vamos a ver, yo creo que está bien que la medicina y sobre todo el amplio conjunto de las biotecnologías, porque es mucho más amplio que la simple medicina, ¿no? La simple biología, investiguen. Yo creo que eso forma parte del ADN de nuestra especie, ¿no? El plus ultra. Y en ese sentido, tanto desde una ética cívica como desde una ética católica, es bueno y respetable que se investigue para alargar la vida, para mejorar la calidad de vida. Ahora bien, el problema está en la justicia distributiva. El problema está en que dediquemos ingentes recursos en la búsqueda de esa longevidad mientras estamos descartando hoy en el presente a millones y millones de seres humanos que no tienen acceso a la más elemental asistencia sanitaria de calidad, ¿no? O a una nutrición adecuada. Yo creo que ahí es donde nos lo estamos jugando como civilización, en que hipotecamos o podemos estar hipotecando el presente en función de un futuro que no sabemos si vendrá o no vendrá. Porque, José Ramón, estamos hablando de ese rejuvenecimiento en huesos, en órganos, pero ¿qué ocurriría con nuestro cerebro? ¿Eso podría regenerarse de alguna manera? ¿O hablamos de hacernos vivir más, hacernos viejos siendo más jóvenes, pero nuestra cabeza? Vamos a ver, volvemos con el autor que tú citaste al principio, Kurzweil. La hipótesis que lanza junto con otros muchos poshumanistas es que realmente nuestro soporte biológico pues va a tener un límite por muchos apaños que le podamos ir haciendo, ¿no? Y que en definitiva el éxito para alcanzar no la inmortalidad, porque tenemos un origen temporal, sino la eternidad, estaría en vaciar nuestro psiquismo, lo que contiene, digamos, nuestro cerebro, bueno, que en este momento es un soporte, vuelvo a decir, biológico, en un soporte material, bueno, pues como podría ser el silicio, en definitiva, volcar nuestros pensamientos y nuestra personalidad en un ordenador, y eso sí que garantizaría la eternidad al 100%, ¿no? Insisto, todo esto hoy por hoy no es más que un ejercicio de grandes gurús, todo hay que decirlo también, de Silicon Valley, en donde también se está invirtiendo muchísimo dinero, no os lo podéis imaginar, todo lo que tiene que ver también con la criopreservación, por ejemplo, en donde hay, pues la industria farmacéutica y otras industrias, pues evidentemente han encontrado un nicho de mercado y hasta cierto punto, bueno, pues podemos considerar que eso es legítimo, pero vuelvo a decir, a mí lo que me preocupa es que la búsqueda del elixir de la vida nos lleve a olvidar a los descartados del momento presente, ¿no? En esto insistía mucho el Papa Francisco, y en la reciente exhortación del Papa León XIV también aparece, también está muy presente, ¿no? Cómo la búsqueda de ese bienestar futuro no puede hipotecar la búsqueda del bienestar y de la calidad de vida a la que tienen derecho cientos y cientos de millones de seres humanos hoy, que por desgracia no lo tienen asegurado en su nivel de un mínimo decente, ¿no?
Sí, está claro, hola José Ramón, está claro que no hay nada más humano que ese deseo de no ser humano y a la vez ese deseo de permanecer, ¿no? Pensaba mucho también en cómo en nuestra sociedad toda la cuestión del envejecimiento, toda la cuestión de la muerte, de la enfermedad, del ser débil, del ser vulnerable, como que se ha convertido en tabú, y me pongo un poco como en esa posición de pensar que vivimos en una sociedad muy marcada por el narcisismo, ¿no? Como que al final nos hemos centrado tanto en nosotros, ¿no? Y quizás no tanto en esa salida que podemos dar, como decías, ¿no? A los más vulnerables, ¿no? Cómo mi vida puede contribuir, pues, para que justo los que tienen menos suerte, ¿no? En la vida, pues poder ayudarles, ¿no? Y pensaba mucho esto, ¿no? De cómo en realidad la corriente, o sea, me parece como una consecuencia lógica, porque la corriente en la que estamos viviendo es literal un narcisismo exacerbado y un enfoque como muy grande a ese permanecer, ¿no? Sí, lo veía como así. Al final es como que no acogemos nuestra realidad, que la medicina no va de no acoger la realidad, sino de intentar pues eso, que dentro de la realidad pues se pueda vivir lo mejor posible, pero no tanto en, ¿no? ¿No te parece como un enfoque así muy narcisista, muy centrado en... Sí, Vamos a ver, aquí lo que hay es una colisión entre dos modelos antropológicos y dos modelos éticos. Por una parte, un modelo antropológico que entiende la vulnerabilidad y la fragilidad como un elemento sustancial de la condición humana, y hay otro modelo antropológico que considera que esa vulnerabilidad, entre la que incluye la enfermedad y por supuesto la muerte, no debiera ser un elemento al que nos acostumbráramos, sino que es el enemigo a batir, ¿no? Es célebre la fábula la fábula del dragón de Nick Bostrom, ¿no? Uno de los textos literarios del transhumanismo más breve y por otra parte más interesante, ¿no? Cómo el envejecimiento debe ser ese dragón al que debemos vencer. Y por otro lado, la colisión entre la ética utilitarista, en donde lo que prima es el interés de la mayoría, no el bien común, sino el interés de la mayoría, y por tanto deja descartados a la periferia, frente a una ética en donde claramente la obligación de no hacer daño, la obligación de hacer bien, de respetar la libertad y de respetar también la justicia, conforman una ética que respeta, que tiene en el corazón la dignidad del ser humano, de todo ser humano y en todo su ciclo vital. En ese sentido, bueno, hay una operación también, digamos, de ingeniería social, hay una operación ideológica en marcha, ¿no? Que es el tecno-utopismo o la tecnocracia, ¿no? La tecnología es la que nos va a salvar. Hemos dejado de creer en Dios y adoramos a la ciencia y a la tecnología. Esa es nuestra realidad hoy en día y a la que tenemos que hacer frente, me atrevo a decir, no desde batallas ideológicas, sino desde ese diálogo valiente y corajudo, como decía el Papa Francisco, ¿no? Y en donde, como también los obispos españoles, en ese documento magnífico del Dios fiel a la alianza, tenemos que enfrentarnos desde posiciones de testimonio, ¿no? y de búsqueda de puentes de entendimiento. Pues don José Porque Ramón, si no lo que vamos es a polarizar todavía más una sociedad ya de por sí bastante polarizada. José Ramón, muchísimas gracias por su análisis en un tema del que seguro que vamos a seguir hablando tal y como van las cosas en esta sociedad. Muchísimas gracias. Nada, que tengáis buena tarde, chao. Igual.